Madre mía, que se está cociendo con Ander Ercel y Kerem Bürsin. No os vais a creer la última. Parecía que todo estaba tranquilísimo, que cada uno a lo suyo, pero es sorpresa. He leído por ahí, y creedme, las fuentes son jugositas. Y todo apunta a que nuestra querida Ande se ha puesto celosa. Sí, celosa de Kerem. Y lo más fuerte es la razón. Os doy una pista, no tiene nada que ver con que Kerem esté saliendo con alguien ahora mismo. Nadie se lo esperaba. Yo sinceramente cuando lo leí, dije, ¿pero qué me estás contando? Porque pensábamos que si alguna vez había celos, sería por algo súper obvio, ¿no? Pues no. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Muchos decían que la relación entre Ande y Kerem era más marketing que otra cosa, que se habían separado pero que mantenían buena relación por los negocios, el rollo profesional. Y bueno, viendo las últimas apariciones de Kerem con otras chicas, que si juntas, pues claro, te haces una idea. Pero esto es diferente. Esto viene de dentro de algo que ha pasado recientemente o de algo que se ha descubierto. Y aquí es donde entra el salseo gordo. Al parecer, Kerem ha estado colaborando en un proyecto súper importante. Algo que para él era un sueño. Y no solo eso, sino que ha tenido una repercusión mediática brutal. Todo el mundo habla de él. ¿Y Ande qué? Pues parece que mientras él estaba en la cima del mundo con este nuevo proyecto, que involucra a, bueno, digamos que a gente muy influyente en el mundo del cine, ella se ha quedado un poco apartada. No le han dado el mismo nivel de protagonismo, no le han lanzado las mismas oportunidades últimamente. Para ser honestos, puede sonar a envidia profesional, ¿verdad? Pero es que va más allá. Lo que yo creo que está pasando es que Ande, que siempre ha sido súper ambiciosa y ha trabajado duro para estar donde está, se ha dado cuenta de que Kerem está volando a una velocidad que ella, quizás, no está experimentando en este preciso instante. Y esto, amigos, esto pica. Imaginaros la escena. Tú estás en tu momento cuidando tu carrera, y de repente tu ex, con quien has compartido tantos éxitos, empieza a brillar en otra liga, con oportunidades que, bueno, que a ti te encantaría tener. Y encima, si a eso le sumas que él está súper feliz, súper enchufado, pues, ¡boom! Los celos salen a la superficie. No es que Kerem esté haciendo nada malo, para nada. Él está aprovechando sus oportunidades. El tema es que, por lo que me han contado, Ande se ha sentido un poco eclipsada, un poco dejada atrás en este momento concreto de su carrera. Y eso duele y mucho. Sobre todo cuando compartes un pasado tan intenso. Yo sospecho que esta reacción de Ande no es tanto por Kerem en sí, sino por la envidia sana, o no tan sana, de ver cómo él está escalando en un terreno que a ella también le interesa mucho. El mundo del cine internacional, las colaboraciones con grandes nombres, eso es lo que mueve el cotarro en Hollywood, y está claro que Kerem se está moviendo ahí. Entonces la próxima vez que veáis a Ande o leáis algo de ella, pensad en esto. Quizás esa actitud un poco distante o esas miradas que algunos interpretan como enfado, vienen de ahí. De no estar recibiendo ella las mismas carantoñas del éxito en este momento. Muchos dicen que esto es solo un rumor para generar expectación, y puede ser. Pero a veces los rumores tienen una base de verdad, ¿no creéis? Y si es así, madre mía, esto pone la relación entre ellos a otro nivel. No de pareja, ojo, sino de rivalidad profesional con un toque de lo que fue. Así que la próxima vez que veáis una foto de Kerem triunfando, o una noticia sobre sus nuevos proyectos, recordad que Ande podría estar mirando, y quizás, con un poquito de envidia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Ande está celosa del éxito profesional de Kerem en este momento?